Mis cordiales saludos. En el índice de las obras de Johann Sebastian Bach, Bachs Werkverzeichnis, el número 639 es la cantata Herr, zu dir rufe ich, que escuchamos entre tanto. En esta ocasión quiero responder a algunas cuestiones que generaron mi último aporte sobre la filosofía y la vida de Friedrich Nietzsche. Sí, en primer lugar, la frase famosa de Friedrich Nietzsche, Dios ha muerto, escrita en su obra Así habló Zaratustra, y quizás formulada anteriormente, representa yo a veces lo veo como una queja, como una protesta, pero también por Nietzsche quiere ser entendido como una denuncia, ¿no? Nietzsche quiere figurar como una persona que nos ilumina, ¿no? Una persona esclarecida que nos abre los ojos y nos muestra que Dios ha muerto. Pero la frase es bastante osada, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar, quien puede afirmar que Dios ha muerto, entonces está en la plena capacidad de poder definir a Dios, ¿no? Entonces yo quisiera siempre, antes de escuchar esa frase, una labor definitoria. Y es fácil para Friedrich Nietzsche comenzar su carrera literaria, porque no la quiero llamar filosófica, con la frase Dios ha muerto, escandalizando, no haciendo escándalo. Es lo que hacen siempre los escandalizadores y los llamados influencers de la actualidad, ¿no? Llamar la atención, escandalizar, ¿no? Y bueno, ahora si uno se presenta desnudo en un video ya no escandaliza, ¿no? Uno tiene que hacer, para escandalizar, pues es necesario practicar pornografía o cosas por el estilo, ¿no? Entonces estamos en una situación, y esto no quiero que se comprenda como prédica, ¿no? Estamos en una situación crítica del espíritu, ¿no? Que ha perdido todo pudor, todo criterio racional, ¿no? Y ha perdido toda vergüenza, ¿no? Y la verdad, yo como ser humano limitado, y seguramente soy mucho más limitado, y mis luces no superan las de Friedrich Nietzsche en vida, y sin embargo yo tendría muchísimo cuidado con afirmar que Dios ha muerto, ¿no? En primer lugar, la definición de Dios de por sí ya implica que la muerte está excluida, ¿no? Porque Dios, siendo omnipotente, siendo eterno, siendo una inteligencia superior, siendo amor y solo amor, entonces no puede morir, ¿no? Entonces ¿no? nuestro adalid del pensamiento atrevido, Friedrich Nietzsche, simplemente se equivoca, ¿no? Se equivoca y en realidad arrastra consigo en su error a muchísimos creyentes o no creyentes, ¿no? en esta audaz aventura que es su juego de palabras. Porque en muchos sentidos, a mí el arte y la retórica de Nietzsche es un alto juego de palabras, ¿no? Y si por ejemplo nos concentramos en su concepto de
la voluntad de poder, der Willen zur Macht. Sobre este concepto se escriben muchísimas monografías y muchísimos estudios, y en realidad es un concepto ampuloso, es un concepto inflado, ¿no? Digamos inflamado, ¿no? Como un globo, porque la voluntad de poder no describe otra cosa que lo que representa Caín, ¿no? En la Biblia, ¿no? Esa es una forma de expresar, ¿no? Que el hombre, ¿no? Es, como ya había dicho Hobbes, ¿no? Thomas Hobbes, en su famosísimo libro Leviatán, que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Homo homini lupus, ¿no? Yo siempre diré que la obra de Thomas Hobbes, como volumen, el Leviatán, esta obra es muchísimo más valiosa, contiene más enjundia filosófica y contiene mucho más trabajo conceptual que toda la obra de Friedrich Nietzsche. Quiero explicar esto. Si nosotros leemos el Leviatán de Thomas Hobbes, quien prácticamente escribe un tratado de filosofía política en vista de una situación que se parece a la de la actualidad en nuestros tiempos, ¿no? Una situación en la que Inglaterra se desgarraba en guerras fratricidas, en odio, en una guerra civil, en invasiones y en asesinatos, ¿no? Hobbes trata de ganarle sentido a todo el absurdo que es la violencia, ¿no? Es un movimiento distinto al de Nietzsche, porque Nietzsche justifica y elogia la violencia, elogia la arrogancia del poder, ¿no? La voluntad de poder, ¿no? Lo que nos va a dar vigencia, dice Nietzsche, es la voluntad de poder, no la voluntad de imponernos, ¿no? La voluntad de encabezar al grupo, encabezar a la tropa. Y señores, podemos encabezar una tropa, pero si la llevamos a la miseria y si la llevamos al sacrificio, qué gran adalid, ¿no? Qué gran caudillo. Yo digo siempre, loor a los altos caudillos que hemos tenido en el Perú en las últimas décadas, porque todos ellos se han conducido al enriquecimiento propio e ilícito y han empobrecido a la nación. Dios mío, señores, es que ese caudillismo, ese caudillaje que es típicamente sudamericano, y no solo en el Perú, ¿no? Si vemos, hay un video bastante elucidante sobre la historia contemporánea argentina, que es Memoria del Saqueo, ¿no? Y en realidad Memoria del Saqueo podría aplicarse a todas las naciones latinoamericanas que viven bajo la férula de un imperio que consiente, ¿no? Que consiente el robo, que consiente el expolio, la expropiación, la ocupación y las injusticias, ¿no? Entonces, yo puedo decir, ¿no? El nivel del caudillo que conduce, ¿no? A sus seguidores a la catástrofe, ¿no? Es falta de nivel, ¿no? Porque es egoísmo. No hay un efecto liberador en América Latina, ¿no? Pero estaba en la voluntad de poder, y quiero que comprendamos que este concepto, a pesar de ser bastante deleznable, es fácilmente aplicable a toda voluntad de dominación, a toda voluntad
de esclavización, ¿no? Y que podemos observar en la vida empírica, en la vida pública, a nivel mundial, a nivel global, ¿no? Ya había señalado Nietzsche que existe una moral del esclavo y una moral de los señores, ¿no? El esclavo, en realidad, es que ni la una ni la otra son morales, no son, no, decir esclavo moral o la Herrn moral, es que es una contradicción de por sí, porque ser esclavo o ser señor, en ambos casos, son situaciones de inmoralidad porque entrañan en sí mismas injusticia, ¿no? Todo lo que es injusto es inmoral. Y si un esclavo o si un servidor, ¿no? Si una persona ¿no? que se siente realizada siendo esclavo, si una persona siente que su función como señor y dominador y poseedor es legítima, entonces allí hay una superación de la moral, porque eso está más allá de la moral, y precisamente es allí a donde nos conduce el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Donde está justificado todo, donde está justificado donde está justificada la ley del más fuerte, la llamada ley del más fuerte. Yo, en otro aporte sobre el pensamiento ético y sobre el imperativo categórico, he explicado cómo el pensamiento ético se desarrolla y cómo comenzamos desde cero, es decir, desde la ley del más fuerte, y cómo nos vamos desarrollando hacia niveles morales superiores, como es el imperativo categórico. Por ejemplo, según el imperativo categórico, una guerra sería imposible, ¿no? Sería imposible, ¿no? Porque no puedo hacer de hacer una guerra una ley, ¿no? O sea, el imperativo categórico es el punto más alto de la reflexión moral. Y repito, según el imperativo categórico, no es correcto ocupar países extranjeros. No es correcto expropiar a países extranjeros. No es correcto corromper a los gobiernos y a las élites de países extranjeros para beneficiarse. No es moral defenestrar los gobiernos de países extranjeros que nos dicen que no. No es moral fomentar la guerra, ¿no? Pero en realidad la realidad del quehacer político, ¿no? El realismo político que se aleja del idealismo moral, ¿no? Nos muestra que el más fuerte se impone. El más fuerte se impone, ¿no? Que el más fuerte, para no combatir al otro más fuerte, utiliza títeres, ¿no? Para debilitar al enemigo, ¿no? Bueno, ya me entenderán. Y todo esto, toda esta calamidad, no es, yo digo que no es producto del pensamiento de Nietzsche. Porque Nietzsche es influyente, pero tampoco tan influyente, ¿no? O sea, que el ser humano y que la política real esté conducida por la codicia, por la expropiación, ¿no? Por la piratería. Porque ocupar países extranjeros no es otra cosa que piratería a mayor grado, ¿no? Ocupar o digamos controlar los mensajes de la gente y de los gobiernos extranjeros es en realidad criminal, ¿no? Y es una forma de piratería también, de robo, de rapiña, ¿no? Y toda la rapiña, ¿no? Que en la humanidad es anterior a Nietzsche, ¿no? Toda la historia, toda la mugre del colonialismo, ¿no? Es anterior a Nietzsche, ¿no? Lo que hace Nietzsche simplemente es
refinar la idea, ¿no? Y hacerla discutible en los salones, hacerla presentable. Y ese es un problema, porque en realidad la expropiación, el abuso, ¿no? El abuso de poder, ¿no? No se justifican por ningún motivo, ¿no? Y uno puede decir, sí, por otro lado está la prédica del cristianismo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, o más allá de eso, ama a tu enemigo, ¿no? Porque si amas solo a tus amigos, no te diferencias en nada de la gente común, ni de los criminales, porque también los criminales aman solamente a sus amigos. Tú ama también a tus enemigos, ¿no? Ese es el gran desafío de la doctrina cristiana, ¿no? Que en ese sentido supera ya el imperativo categórico, ¿no? He dicho que el imperativo categórico es el culmen, el punto máximo del pensamiento moral, ¿no? Del pensamiento ético, pero la exigencia de amar al enemigo, ¿no? Es mucho mayor, es mucho más fuerte. Porque amar al enemigo, perdonar, ¿no? Y naturalmente el hecho del perdón, ¿no? Si la historia de la humanidad es un sencillo capítulo de abusos y de expropiaciones y de ocupaciones y de imperios, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer es olvidar todo y comenzar de nuevo, perdonar y comenzar de nuevo. Es algo que, por ejemplo, podríamos aprender de un pueblo como Vietnam, porque yo verdaderamente no conozco a vietnamitas que vivan resentidos en el pasado, recordando o lamiéndose las heridas sobre las atrocidades que se cometieron sobre su territorio en los años 60 y 70, ¿no? Del siglo pasado, sino son gente que mira para adelante, que busca prosperar, que busca trabajar, que busca con empeño superar el pasado y en todo caso superarse a sí mismos. Es algo que debe servir como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, y lo digo tratándose de un país como el Perú o de un continente como América Latina, que están nadando, ¿no? Están ahogándose en abusos, ahogándose en violencia, ¿no? Ahogándose en explotación, ¿no? Terminar con esto y comenzar de nuevo, ¿no? Comenzar de una manera libre. Porque si fuera verdad lo que dice Nietzsche, que el ser humano está motivado por esto, por la voluntad de poder, entonces tendríamos que en el Perú, ¿no? Esta voluntad de poder, ¿no? No está desarrollada en la mayor parte de la población, porque la población vive sujeta, vive conformada o conformándose con los abusos, con los engaños, cada 5 años, ¿no? Y porque no es gente que se levanta, no son personas que descubren la esencia de la democracia, que descubren que en realidad la democracia, señores, significa que el pueblo es el soberano y el pueblo decide. Y si, por ejemplo, si el Perú tuviera un gobierno de incapaces y si, por ejemplo, este gobierno de incapaces y de ineptos declarara la guerra a un país vecino, entonces, señores, es que los peruanos no tienen que obedecer esa orden estúpida, ¿no? La mayor parte de la gente quiere paz, ¿no? Y si el pueblo quiere paz, entonces debe vivir en paz. Y esto se aplica a todas las naciones. Si yo fuera a hacer una encuesta en Canadá, en México o en Estados Unidos, ¿no? Y pregunto a la población, y la población quiere paz,
no quiere confrontación, no quiere enfrentamientos, ¿no? La población, y algo que es verdaderamente escandalizante y que debería preocupar verdaderamente a los políticos, a los políticos comprometidos con su pueblo, ¿no? Es constatar que la riqueza de Estados Unidos es una leyenda. Porque vayan ustedes a California, vayan ustedes a Nevada, a Texas, visiten Estados Unidos, ¿no? Y naturalmente, si tenemos la suerte de ser hospedados por gente adinerada, por gente muy afortunada, quizás nos mostrarán un lado de este país. Pero yo afirmo que el 30% de la población de ese país está viviendo en la indigencia. No tienen viviendas, viven en el coche, viven en el carro, señores, no tienen casa, viven en el carro, ¿no? ¿No? La drogadicción cunde, la violencia, no hay lugares a los que la policía no se acerca, ¿no? Es casi ya también, alguien me dijo que uno se siente más seguro en Chile que en el Perú. De veras, ¿no? ¿Qué país es seguro últimamente? ¿Qué país es verdaderamente seguro? ¿No? Porque la seguridad ciudadana es un hecho, pero también es un sentimiento, ¿no? Es algo que se siente, ¿no? Es algo que se tiene, ¿no? O sea, una seguridad, uno no puede tener una seguridad 100%, pero no, en vista de la presencia patente de la criminalidad, ¿no? Pero la criminalidad tiene presencia, por ejemplo, yo digo concretamente en el Perú, por una sencilla razón. Yo he sumado, ¿dónde está mi resultado? He sumado y restado todos los capitales, todo el capital que se ha invertido en el Perú desde 1985 para corromper a los políticos. Y eso suma 3 veces el Producto Bruto Interno. Entonces, señores, todo el dinero que se ha gastado en las últimas décadas para engrosar los bolsillos de políticos corruptos, si ese dinero hubiera sido invertido en educación, en escuelas, en bibliotecas, en irrigación, señores, otro gallo nos cantara. Es que eso hay que pensarlo, ¿no? Y porque una población, una nación, un pueblo educado se da cuenta que la criminalidad y la violencia no conducen a nada, solo llevan a destrucción, a muerte, a inseguridad. Y la inseguridad que estamos viviendo, que se vive, no solo, y yo digo, a lo largo y ancho de todo el continente americano, ¿no? En Sudamérica, en Centroamérica y en Norteamérica, toda la criminalidad y la violencia, toda la drogadicción, toda la ignorancia, todo eso es producto de gobiernos incompetentes, de gobiernos que o de gobernantes que solo ven su enriquecimiento, su beneficio, ¿no? De gobernantes que no presentan su declaración de impuestos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces vemos que Nietzsche, ¿no? declarando, ¿no? o explicándonos la historia universal como la voluntad de poder, como la expresión de la voluntad de poder, no mejora la situación. Es más, quien lea Nietzsche y cree y va a creer lo que dice Nietzsche, entonces va a considerar que se justifica ser inmoral, que se justifica la violencia, que se justifica eliminar a los enemigos y rivales políticos, ¿no? Porque hay gente valiente,
yo siempre recomiendo y yo siempre admiraré el coraje y la luz, ¿no? La lucidez de Noam Chomsky, y cuyos videos, cuyos aportes y libros, sobre todo libros, recomiendo fehacientemente, ¿no? Y Noam Chomsky prácticamente nos dice grandes verdades, pero lamentablemente no es escuchado por una amplia mayoría, ¿no? En todo caso, la mayoría prefiere a los populistas, se llamen como se llamen, ¿no? No quiero mencionar países ya, pero ese es un gran problema, ¿no? Sí. Entonces, el concepto de voluntad de poder es interesante como un análisis, es interesante y es, digamos, muy parecido al análisis del materialismo histórico realizado por Carlos Marx, ¿no? que analiza la historia como una expropiación, como un expolio, etcétera, etcétera, ¿no? Y que al final ya prácticamente justifica la violencia después, ¿no? La violencia, pero con otro signo, ¿no? Porque dice, ¿no? El marxismo nos dice hay que expropiar, ¿no? a la clase propietaria, ¿no? Hay que defenestrar a la clase explotadora. No, eso no sería necesario. Bastaría educar a la población. Bastaría posibilitar que la población, que los trabajadores tengan acceso a ocio, tengan acceso a educación, que los trabajadores se especialicen, que los trabajadores trabajen. Nosotros vamos a ser superados por la inteligencia artificial algún día, porque es tan absurdo el comportamiento del ser humano como especie, sobre todo de la gente que tiene en sus manos las decisiones políticas. Es hay tanta necedad. Son necias las decisiones, son ineptas las decisiones de los políticos a nivel mundial, ¿no? En el ámbito internacional, en el ámbito de relaciones exteriores, en el ámbito de educación, etc., ¿no? Yo puedo decir que hay pocos países que verdaderamente han invertido en educación en las últimas décadas, y os quiero señalar que a pesar de la presencia de la voluntad de poder que podemos sospechar presente en la República Popular China, este país tiene una gran ventaja frente a todos los países que compiten, y es que ha invertido en las últimas décadas cuantiosas sumas para la educación de su pueblo. Y tenemos que la población promedio en China es súper educada, está súper formada, ¿no? Están para el trabajo, ¿no? Están muy capacitados. Y esto, ¿no? La educación, la formación laboral, la formación intelectual y laboral de un pueblo, esto es algo que verdaderamente tiene energía, que tiene una potencia verdadera y que puede liberar a una nación, ¿no? Otra cosa es no decir o sugerir que las cúpulas partidarias mantengan el poder, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo simplemente digo que organizar la vida político y social de 1,5 billones de personas es una tarea logística de la que solo son capaces las abejas.
¿no? Y yo me pregunto siempre, ¿no? ¿Cuánta voluntad de poder hay en una abeja? La abeja, la abeja es ejemplar, ¿no? La abeja es increíble, este animalito por la bondad de su acción, ¿no? La abeja en realidad es es el símbolo del altruismo. Resumiendo, sobre la voluntad de poder, creo haber ilustrado, ¿no?, con casos concretos, ¿no?, qué significa, ¿no?, la voluntad de poder, según Nietzsche, ¿no? Nietzsche observa, ¿no?, la historia universal de un plumazo, ¿no?, ve y determina la constante de la voluntad de poder, ¿no?, y con eso también está determinando, prácticamente, está programando el futuro, ¿no?, para decir que en el futuro también va a haber voluntad de poder. Y lamentablemente su palabra no fue profética, les digo, sino es que no tiene nada de grandioso, ¿no? Decir, ¿no?, que la ambición impera, ¿no? Porque la ambición siempre ha imperado, ¿no? Pero ¿no?, el siglo XX, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y más allá, ¿no?, ha demostrado, ¿no?, fehacientemente que efectivamente, ¿no?, hay una voluntad de poder, ¿no? El Tercer Reich, que se levanta, ¿no?, para avasallar Europa, ¿no?, fue combatido por otro imperio, porque un imperio no puede permitir a otro imperio a su lado, ¿no? Eso hay que saberlo. Muy bien. O sea, la voluntad de poder es una verdad de perogrullo. Es una verdad que es algo ya sabido, es algo que hasta Aristóteles, ¿no?, Aristóteles señala y Aristóteles condena, ¿no? Porque, ¿no?, Aristóteles dice, el abuso es un exceso, ¿no? Todo abuso es un exceso, y todo exceso es un problema, ¿no? Aristóteles desarrolló en el siglo IV a.C. La teoría del punto medio, ¿no? De la mesura, ¿no? De no ser ni excesivamente uno ni demasiado poco, ¿no? Porque, por ejemplo, hay que ser trabajador. No hay que ser un workaholic, pero hay que ser trabajador. Y no hay que ser vago, ¿no? Porque el workaholic es ¿no?, el alcohólico, el que trabaja por trabajar, ¿no? Es un exceso, por un lado, y el que no hace nada, el que es poco trabajador, es otro exceso, ¿no? Y ambos excesos son un defecto. Y lo que dice Aristóteles es que uno tiene que buscar el punto medio, ¿no?, y ser trabajador. Ser normalmente trabajador, ¿no? Y ser justo, ¿no? Buscar la justicia, no el egoísmo, ¿no? Porque el egoísmo está por un lado, el puro altruismo está por otro lado, ¿no? Y en el punto medio está la equidad, ¿no? Está la justicia, ¿no? Y quiero señalar también que el volumen, bajo el título La voluntad de poder, ¿no?, ha quedado torso, no ha quedado terminado, no ha sido elaborado por completo. Y sin embargo, ya la médula de la voluntad de poder está en el superhombre de Zaratustra, el hombre que aplasta, ¿no?, que aplasta al otro, que se impone por la violencia, por la fuerza, por las armas, ¿no? Porque el que tiene las armas, ¿no?, puede ser probablemente el más fuerte. No tiene que ser necesariamente el más fuerte, es el que tiene simplemente las armas, ¿no? Y como decía un general, ¿no?, sudamericano, no digo la nacionalidad exactamente, ¿de qué sirve que el otro país se arme hasta los dientes, ¿no? Las armas las usan los hombres,
¿no? ¿No? Hay que ser una persona, ¿no? Para ir a combatir, ¿no? al frente. Como... muy bien. Hay otro punto que afirma en el que Nietzsche afirma que Dios ha muerto. Y como ya lo dije al principio de este aporte, es una frase arrogante, en realidad. Es una frase que demuestra no solo el deseo de figurar, ¿no? Porque hay mucho figuretismo también en Nietzsche, ¿no? Hay mucho ego, ¿no? ¿no? Él quiere brillar, él quiere ser mencionado, etc., ¿no? Y quiere ser loado, ¿no? y aplaudido. Pero yo digo que si en el mundo entero nos juntáramos, ¿no? y en una asamblea, ¿no? Todos los seres humanos, ¿no? Y sentados, y viniera y apareciera Nietzsche, ¿no? Y Nietzsche dijera Dios ha muerto, quizás la mitad o más de la mitad se pondrá de pie y aplaudirá para la felicidad de Nietzsche. O que me equivoco, quizás todos, ¿no? Todos dirán sí, Dios ha muerto, sí, pero entonces ya esa sería la automática la autodescalificación de la especie, porque como he dicho, es una frase poco fundada y poco sesuda, ¿no? Quiero destacar el valor de Immanuel Kant, quien en su crítica de la razón pura trata entre otras cosas, trata de elucidar, ¿no? De aclarar si Dios existe. Porque esta pregunta evidentemente mueve, ¿no? Las aspas de la filosofía. Y ya señalé varias veces que que Immanuel Kant, en sus paralogismos de la razón pura, demuestra que hay tantos argumentos a favor de la existencia de una existencia superior como en contra. Tantos a favor como en contra. De tal manera que el ser humano, que la mente humana, está en una posición crucial, en un punto X, y lo único que puede hacer la mente humana simplemente es decidir por fuerza de sus argumentos, por fuerza de su convicción, si Dios existe o no. Pero esto excluyendo un sencillo hecho. Si las hormigas se pusieran a pensar, a filosofar, ¿no? Y decir si se pusieran a discutir si existe el hombre o si los hombres son reales, ¿no? Y ya podríamos decir, la mitad de las hormigas dice que los hombres son reales y la otra mitad dice que son apariencia o que no existen, ¿no? Y del mismo modo, nosotros como seres humanos que apenas, señores, nosotros no podemos crear planetas. Nosotros solo somos capaces de destruir planetas. Qué vergüenza, ¿no? Nosotros no somos capaces de crear nosotros vida. Nosotros no podemos generar vida, nosotros no podemos resucitar a nadie. Nosotros no podemos suscitar vida. Podemos engendrar, porque la vida está en nosotros, pero nosotros no podemos fabricar vida, ¿no? Y estamos entretenidos como especie, estamos entretenidos en destruir nuestro medio ambiente, en explotar a los otros,
en enriquecernos a costa de los demás, ¿no? En engañar a los otros. Entonces, es que si estamos en esta travesía, si estamos en este barco de los locos, entonces nos va a venir de perillas la frase que Dios no existe. La mayor parte va a decir, entonces, si Dios no existe, entonces vamos a seguir expropiando. Si Dios no existe, vamos a la guerra a matar. Si Dios no existe, criminalidad, ¿qué importa? Y el asaltante del banco, ¿no? Si fuera una persona creyente, siempre va a pensar, me vendrá un castigo, ¿no? Y entonces pensará, solo por el castigo, solo por pensar que tendrá un castigo, en el juicio final, dirá, mejor no lo hago, ¿no? Tendrá escrúpulos. Pero tenemos que la creencia, ¿no? La creencia falaciosa, ¿no?, de que Dios no existe, empeora al ser humano, ¿no? Lo hace más cruel, lo hace más vil, ¿no? Lo acerca a dimensiones infernales, ¿no? Lo convierte en un personaje del infierno, ¿no? Porque una persona que hace mal, ¿no?, que hace mal adrede, ¿no?, una persona que mata adrede, que dispara a quemarropa, ¿no?, una persona que roba indiscriminadamente, ya es prácticamente una personificación del mal. ¿No? Ahí no necesitamos esperar la llegada del anticristo. El anticristo es toda aquella persona que, imbuida de la voluntad de poder, abusa de su humanidad y hace daño a sus semejantes. Y en eso no se ha pensado. Y por algo, vamos a suponer que Dios no existe. Si Dios no existe, entonces yo debo comportarme, yo diría, por lo menos para mí, ¿no? O sea, yo pienso, si Dios no existiera, entonces yo por lo menos para mí, para crear mi entorno y crear mi realidad, ¿no?, formar mi realidad, formar mi entorno, entonces si Dios no existiera, por lo menos yo trataría de vivir como si existiese. Trataría de vivir dignamente, trataría de tratar bien a las otras personas, trataría por una sencilla razón, tratar bien a las otras personas para que me traten bien a mí, ¿no? Respetar a los otros para que ellos también me respeten. Ser trabajador para poder vivir de mi trabajo. No, si Dios no existiera, entonces yo, por propia energía y por propia fuerza de mi pensamiento, trataría de enverdecer mis campos, de hacer el bien, de vivir en paz conmigo mismo, que ya es suficiente, ¿no? Y de vivir en paz con los otros, que causa alegría, ¿no? Cuando uno está en paz con los otros es que uno vive alegremente, ¿no? Uno vive alegremente, eso es la felicidad, ¿no? Vivir en paz con sus semejantes. Por otro lado, si yo sé que Dios existe, si yo supiera que Dios existe y si me comporto bien solo porque sé que Dios existe, entonces prácticamente solo estoy esperando una recompensa. Y es como una persona que es buena o trabaja duro solo para recibir un sueldo, para recibir una recompensa. Y mi valor, mi acción buena, mis buenas acciones tienen poco valor, porque estoy esperando la recompensa en el más allá. Y yo pienso que Dios
como inteligencia eminentísima y como amor superior y verdadero, juntado a esa inteligencia, Dios supera el presente, el pasado y el futuro. O sea, o sea, Dios está presente en el presente. Si Dios no existiera, yo tuviera que tratar de ser como ser humano digno de su existencia, o de comportarme de tal manera que nuestro buen comportamiento fuese tan inspirador que fuera capaz de hacer empezar a que Dios exista, ¿no? En cierta medida, los altos espíritus, los buenos espíritus, las buenas personas, son ya parte de Dios, son ya parte de la divinidad, tienen algo de la divinidad en sí mismos. Y muchas veces yo digo, es que en todo ser humano hay una ansiedad. Hay una ansiedad. Hay esta linda canción, Ansiedad, de Nat King Cole, que contaría anécdotas sobre esta canción. Hay una ansiedad, un anhelo verdadero. Un anhelo que no se puede explicar. Y, por ejemplo, y sobre todo, yo puedo decir, uso una hipótesis, ¿ya? Mucha gente que no tiene gran instrucción no es capaz de elaborar o de desarrollar su vida en torno a esta ansiedad, a este anhelo, a esta sed de eternidad. Y entonces mucha gente bebe alcohol o consume drogas, pero yo digo, no conozco a ninguna persona que beba alcohol o que haya consumido drogas solo por buscar las drogas o por buscar el alcohol. Es que ellos estaban buscando otra cosa. Estaban buscando una trascendencia, estaban buscando una presencia, estaban buscando una cercanía, ¿no? Que la presencia, ¿no? La sed de Dios en el ser humano es infinita. Y viene nadie menos que Friedrich Nietzsche, como un bombero, ¿no? A apagar esta sed, ¿no? O este fuego, apaga el fuego que tenemos, ¿no? Pero, señores, la frase Dios no existe no puede apagar en mí el fuego infinito que siento con ansiedad y con anhelo. Y este fuego que a veces muchas personas sienten ese fuego de otra manera, ¿no? Y son tremendamente apasionados, ¿no? Digo así en español, ¿no? Tremendamente rijosos, ¿no? Viviendo rijosamente, etc. Pero es que en esa ansiedad hay algo eterno. Sí. Yo diría, para terminar, Nietzsche dice, Dios ha muerto. Escríbame un ensayo en torno a esta frase. Tarea número 2. Determine mi punto de vista. Tarea número 3. Critique mi punto de vista. Espero que en esta larga secuencia que la audiencia
pueda descubrir la realidad de los unicornios y explicarme cuántos unicornios ha podido descubrir en este cuadro al óleo que pinté hace 4 años y que he utilizado como portada. Muchos saludos.